correcto de los comentarios y de los libros cristianos de estudio bíblico. Deme la correcta nada más. C, D y E. Tengo verificar nuestras interpretación de un pasaje. C. ¿Verificar qué? Nuestra interpretación de un pasaje. ¿Y cómo se hace eso? Usted tiene que tener comentarios y mirar. Sí, por ejemplo, si yo estoy leyendo una traducción del término, no sé, verdad. Entonces, cuando voy al ¿cómo se dice esto? Al diccionario... Comentario. Comentario. Comentario bíblico. Ok. De esta palabra veo las diferentes... No me refería al comentario Libertad. bíblico, pero hay Libertad. un diccionario bíblico. Puedo ver de qué palabra, de qué raíz proviene esta. Etimológicamente. Sí, y ver la diversidad que hay para ese término y ver exactamente si estoy correctamente... A tal grado que cogiéndolo. cómo se formó ese verbo. O un ¿Y cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea de ese verbo en la antigüedad? Porque hay muchos verbos en el idioma español o castellano, hermano, que tienen unos orígenes que usted dice, oh, mira qué cosa, que vienen hasta de otro idioma, mayormente del latín, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La raíz, etimológicamente hablando de una palabra, es cómo se compone, cómo se originó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que así entendemos el origen de esa palabra. Pero ahora, conforme al contexto y al diccionario, nosotros nos daremos cuenta, en realidad, cómo el autor o el escrito la está usando. Pero ahora viene el punto de que tenemos que verificar con comentarios, otros hermanos, y ponerlo y ver el contexto, si todo concuerda, de que nada es alterado ni añadido. Entonces sigamos. D. Entender palabras técnicas como Sanedrín. 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 ¿Quién sabe lo que es el Sanedrín? Cuando no se reunían a Como el Senado, escuchar pero judío. sí. Como el Senado judío. ¿Cuándo se reunían? ¿Cuántos? 70, ¿no? 70, 72 por ahí. Eran como gente que... Ahora, ¿cómo estaba compuesto el Sanedrín? ¿De qué clase de grupo? De los fariseos y de los... ¿Cómo se llama el otro grupo? De los saduceos. ¿Y quién es más? Y de los... Fariseos, saduceos, Y hay otro, de estos rebeldes. Saduceos, saduceos. fariseos y escribanos. Los escribas. Los escribanos no eran ni saduceos ni fariseos. ¿Eh? Escribía. Sí, pero eran Tenían que ser. pero siempre estaban ahí. Aunque eran de esos grupos, pero estaban ahí. Pero hay que describir que ellos eran los que ayudaban a los fariseos La interpretación. a la interpretación y la aplicación de la Torah. Sigamos. Y ampliar nuestras perspectivas en cierta Claro. área. Ver la más amplia las cosas. Amén. Amén. Sigamos. Convicción de que la Biblia es dada por el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante. ¿Convicción qué? Espere, déjame buscar algo aquí. Convicción, aquí tenemos mi diccionario, Nuevo Testamento griego, español, y vamos a buscar una palabra muy importante y usted verá que esto es como Dios obra. Siga leyendo, mi hermana. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano, el emperador de Roma, ordenó que todas las Biblias que habían en su reino fueran quemadas. Oiga bien, la Biblia ha sido atacada por todos los lados y no han podido destruirla. Porque es que esta es la palabra de Dios, esta es la palabra eterna. El diablo no va a poder, ningún hombre va a poder, porque es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por más que la ataquen, yo digo que los ataques a la Biblia, Me hace más fuerte. no, es que ella es fuerte de por sí. Da más evidencia de que es la palabra de Dios. Sí, porque no hay otro libro que sea atacado. ¿Y por qué? ¿Verdad? Si no es verdad, Ni siquiera la Biblia negra. si no es verdad, ¿por qué lo atacan? Ni siquiera la Biblia satánica la atacan así. Ah, ¿Tú me entiendes?
Ni el Corán. ¿Tú me entiendes? Debería. A la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Esa es la que rompe el yugo. El diablo es que se encarga de que ataque. Eso deja evidencia Eso es evidencia. de que Sigamos. este libro no es un no como otro. Los chinos tienen que encontrarse para leer la Biblia. Esconderse. Mira eso. Su amenaza causó problemas a una generación de cristianos, pero tuvo poco efecto sobre la existencia de la Biblia. En la actualidad, la Biblia se publica en 1600 idiomas y en todo el mundo hay millones de copias ¿Qué disponibles. libro ha sido traducido? No hay. ¿Qué libro ha sido traducido así? ¿Qué libro? La Biblia. Díganme. Sigamos. Aunque parezca extraño, la Biblia Theopneutos. ha enfrentado más oposición de parte de creyentes que dudaron de su completa inspiración que de emperadores que intentaron destruirla. La duda de quienes limitan o rechazan la inspiración de la Biblia ha sacudido a la Iglesia y ha afectado la fe de millones de personas. Por consiguiente, una verdad fundamental relacionada con la interpretación de la Biblia es que el intérprete debe creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única autoridad para determinar la doctrina y la práctica. Objetivo 2. Espere. Es que oiga esto. Por consiguiente, una verdad fundamental relacionada con la interpretación de la Biblia es que el intérprete debe creer que la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios y que es la única autoridad para determinar la doctrina ¿qué? Y la práctica del creyente, ¿no? Sigamos. Seleccionar al menos 2 descripciones correctas de la doble función de los autores humanos y divinos en la formación de la Biblia. Los medios de inspiración. En un sentido, podemos decir que la Biblia debe ser atribuida a un autor. Párame ahí. Hermanos y hermanas, en la inspiración, el Espíritu Santo se valió de la personalidad, del idioma, de la cultura, de la historia, del tiempo, del medio ambiente, de todo, de la situación, de todo, para inspirar y plasmar lo que hoy en día nosotros tenemos, que es la revelación escrita, que es la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, al inspirar a los hombres, no quitó ni violó su libre albedrío ni su personalidad, sino que lo llevó y lo guió y controló cada palabra que fue escrita. Estoy hablando de los originales. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que el medio ambiente, la historia, el idioma, todo fue usado por el Espíritu para traer el mensaje. Amén, sigamos. Su autoría divina puede ser corroborada en el pasaje clásico sobre inspiración, 2 de Timoteo 3:16. Aquí Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida aquí como inspirada por Dios, theoneutos, no se utiliza en ninguna otra parte de la Biblia. En otra palabra, el Espíritu Santo creó o inventó esa palabra a través de Pablo. Theopneustos, en griego. Ok. ¿Eh? Sí. Inspiración, dado por Dios, exhalado por Dios. Dios. Theopneustos. Neutos, respira. ¿Eh? Significa impresión. Puede inspiración, dado por Dios, respirado por Dios, exhalado por Dios, etc. Entonces, ahora, observe esto, de que esa palabra no existe en otro texto. Léalo para que usted vea. Siga leyendo usted. La palabra traducida aquí como inspirada por Dios, theonetus, no se utiliza en ninguna otra parte de la Biblia y no ha sido hallada en ninguna otra pieza de la literatura griega escrita con anterioridad a este texto. Quiere decir que fue creada por el Espíritu Santo o inventada por el Espíritu Santo
cuando Pablo, a través de Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta. ¿Usted está entendiendo? En otra palabra, una palabra que no existía en el idioma griego. ¿Y cómo se llega a crear entonces por medio de Pablo? Él puede escribirlo en las cartas y cuando el grupo a los que va destinado las cartas lo acepta ¿Lo entienden? y lo empiezan a divulgar, ya, ¿y cómo llega a ser parte del Porque idioma griego? Porque griego. Porque los destinatarios manejaban el griego. Lógico. Y otra cosa que aquí se le está escribiendo a por Timoteo. uso, es por uso entonces. Y a que esa Timoteo. palabra- Y a Timoteo que le está escribiendo. Y Timoteo era un discípulo de quién? de Cristo, De Pablo. Entonces, él entendía muy bien. Por uso. Sigamos. Perdón, pasó una preguntita. ¿Qué quiere decir aquí autoría divina? Autoría. ¿Dónde está? Autoridad divina. Autoría. Autoría divina. Es autoridad. Sí, autoridad divina. No, autoría. Autoría. Sí, Entregada. el autor, el Sí, que el que lo entrega, el que da. El Sí. autor. Entonces no es autoridad, sino el que lo entrega. Sí, no es que autoridad, da. sino que autoría. Autoría. Autoriza. Autoría. Autor, sí, es como Autor. el autor. El autor. se viene Sigamos. del autor. Posiblemente. Posiblemente Pablo creó esta palabra bajo la influencia del Espíritu Santo para describir la singular inspiración divina de las Escrituras. Literalmente, dicha palabra significa dado por el Espíritu de Dios, haciendo énfasis en el que el producto final es Dios que habla directamente a la humanidad. Quiere decir que los 40 o 39 autores de la palabra de Dios, humanamente hablando, eran instrumentos del verdadero autor que se llama el Espíritu Santo. Dios en realidad. En otras palabras, tenemos 39 a 40, ¿verdad? Instrumentos humanos. Y ahora viene el punto de que detrás de ello, en realidad, quien lo inspiraba o quien lo inspiró fue el Espíritu Santo. En realidad, el verdadero autor es el Espíritu Santo. Sigamos. Seguramente Dios es el autor definitivo de la Biblia. Sin embargo, los hombres que escribieron los pensamientos de Dios no estaban actuando como secretarios que simplemente tomaban un dictado. Ellos escribieron libre y espontáneamente en respuesta a sus circunstancias históricas. Quiere decir que no era un dictado. Inspiración no es un dictado, como mucha gente piensa. En otra palabra, él le estaba dando y lo estaba guiando estrictamente en esta función de inspiración. Era totalmente el Espíritu Santo quien tenía el control, pero él no estaba violando ninguna de las actividades personales de la persona. No estaba violando su libre albedrío, no lo estaba manipulando, sino que lo estaba guiando. Y él controló estrictamente lo que se estaba escribiendo para evitar los errores humanos. Estoy hablando de los aiógrafos o autógrafos, los originales. ¿Me entiende? No estoy hablando de traducción. Amén. Sigamos. Expresando sus propios estilos literarios y personalidades, a la vez que eran movidos y gobernados por el Espíritu Santo. Esta coautoría puede ser ilustrada propiamente por los esfuerzos cooperativos del director y de los músicos de una orquesta. Cada instrumento provee un sonido musical único que refleja los esfuerzos y habilidades del músico que lo ejecuta. Sin embargo, la contribución de cada instrumento es tan valiosa al grado de que es guiada y conducida por el director, con el fin de que armonice con el resto de los instrumentos. Bajo su hábil dirección, el resultado armonioso es una variedad agradable, pero con unidad de sonido. Al igual que el director de orquesta, el Espíritu Santo se vale de los 40 escritores sin reprimir su individualidad. Oye, sin reprimir ¿qué? Su individualidad. Su individualidad. Eso tenemos que entenderlo claramente. Vuelvo y repito. Eso no fue un dictado. Eso no fue una violación de personalidad. Fueron guiados por el Espíritu. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra vino del mismo Espíritu. Amén. Dios Espíritu Santo. Sigamos.
Dios decidió usar las singulares circunstancias históricas que lo rodeaban, sus personalidades y sus culturas para ilustrar la verdad Entonces divina. se usó a la persona sin violarlo. La historia, la cultura para traer ¿qué? El mensaje. Sigamos. En efecto, Dios acomodó su mensaje al hablar a través de varios escritores. Imagina lo difícil que sería captar muchas verdades bíblicas. Una evidencia que la Biblia es palabra de Dios es la armonía que tiene, hermano. 39 a 40 autores de culturas diferentes, idiomas diferentes, tiempos diferentes. Escribir un mismo mensaje. Wow. Hubieron algunos de ellos que ni se conocieron. Ya. Y era el mismo fin. Entonces preguntemos quién es en realidad el autor. Wow. El Espíritu. Tiene que haber una mente divina detrás y se llama Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Entonces, La evidencia, la gente podrá decir lo que diga la armonía. y pensar lo que piense, ¿Entiendes? pero la verdad es que la Biblia Que tiene. es absolutamente la palabra del Dios viviente. Aleluya. Hermanos, mire, yo tenía una ducha antes para leer la Biblia. Mire, a mí me daba un sueño que yo comenzaba a leer la Biblia. Pero un sueño terrible. Yo sin tener sueño me daba un sueño terrible. Y yo vi una nube negra que me pasaba así por los ojos, así. Una nube negra. El diablo me hacía la guerra porque yo no era la Biblia. Pero ahora no más. Ahora yo leo la Biblia tranquilito. Porque está en el Espíritu. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, no, porque que cuando viene esa presión se tiene que ir. Porque el enemigo, mira, si todo católico leyera la Biblia con sinceridad, Es verdad. dejara de ser católico. Claro, porque Lo que dice le toda la pasó a verdad. los de aquí, a los de Alemania, a los de aquí, a Lutero y eso. Comienza a leer la Biblia Sí. con sinceridad Es y de verdad. corazón abierto. Y Dios. Y abre tú el verás espíritu. Sí. que tú vas, lo que sea, si tú lo haces con sencillez de corazón, tú dejas de ser católico. El Espíritu Santo. Tú dejas de ser católico. Y ahí yo me di cuenta que en verdad la Biblia es la palabra de Dios. Porque la lucha que yo tenía para leer la Biblia, hermano, mire, la guerra que el diablo me hacía. No, esa es la palabra de Dios. Ahí está. Sigamos. Amén. Separadas del interesante trasfondo histórico de los sucesos humanos y de las personalidades que Dios utilizó tan propiamente para ilustrar dichas verdades. Las implicaciones de la coautoría de los libros de la Biblia son extraordinariamente importantes para el intérprete moderno. Por estas implicaciones entendemos que Dios usó las circunstancias de la vida del autor humano, su estilo literario y su trasfondo cultural para enseñar e ilustrar las verdades divinas. Por tanto, el conocimiento de estos es vital para comprender el mensaje de un libro o de una carta. Actividad 13. Encierra en un círculo la letra que corresponde a las oraciones que describen correctamente la relación entre Dios y los escritores de la Biblia. Yo tengo B y C. ¿Qué dicen? B. La cultura, las circunstancias históricas y el estilo literario de cada libro bíblico refleja la vida del autor humano. También. Sí. C. Dios usó las circunstancias de la vida de los escritores bíblicos para ilustrar la verdad divina. También. Sigamos. Dios también guió a los escritores a comunicar sin error su verdad. Páreme ahí. ¿Sin qué? Error. ¿Y qué de, Infalible. ¿Y qué ahora? ¿Y qué de esto que decimos? Porque la Biblia ha sido cambiada. ¿Cómo lidiamos con esto? Porque la Biblia tiene errores. No, hay una cosa que se llama, como siempre lo digo, dificultades o dificultad de traducción. Hay palabras en inglés que no existen en español, ¿sabía? ¿Tú sabías? Y hay palabras en español que no existen en inglés. ¿Cómo te traduce? Ya, exactamente. ¿Aló? ¿Cómo te traduce esas palabras? Entonces se busca algo semejante o no. Entonces, los griegos, los judíos, su idioma, estaba muy aferrado a la cultura. Porque el idioma es la expresión de una cultura. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene un punto de que cuando se traduce del hebreo al español, del griego al español, o del arameo al español, hermano, hay palabras en esos idiomas que no existen en otros idiomas. Ok.
Y ahí viene dificultades. También la manera y la estructura de los idiomas. ¿Me entiendes? Entonces, hay dificultad de traducción. El mensaje está. El mensaje no ha cambiado. Ahora, que hay ciertos verbos que no han sido bien traducidos porque quizá esa palabra no existía en el idioma español. Eso lo entendemos. Pero el idioma está. El mensaje está. Y eso es lo importante. Eso se llama dificultad de traducción. Por eso yo le digo cuando los musulmanes me dicen, no, porque la Biblia ha sido cambiada, digo, está bien, traduce el Corán y vamos a ver lo que pasa. A 1600 idiomas la Biblia ha sido traducida o no. Entonces, dime. Porque lo importante es el mensaje. El mensaje está ahí. Eso es. Por eso es importante estudiar las Escrituras para uno saber cómo todo esto encaja, cómo todo esto en realidad está estructurado. Para evitarse caer en una falsa doctrina de que no, la Biblia no es la verdad de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios y la absoluta verdad para que el hombre se arrepienta y tenga vida eterna. Si no, se pierde. Sigamos. Dios también guió a los escritores a comunicar sin error su verdad. Sin error. Por naturaleza, desconfiamos de la participación humana, pues esta parece implicar errores y deficiencias. Sin embargo, no es así en la palabra de Dios. Un erudito explicó, así como el pecado no es originario de la naturaleza humana de Cristo, el error no es un requisito de lo que hay de humano en la Biblia. Una pregunta, una dificultad de traducción que dice un error que la Biblia tiene. No, la interpretación que da uno. Lo dice, es una Dificultad. dificultad. ¿Me voy a entender? Sí. Que eso es lo que la gente no quiere entender. Cuando hay una dificultad, hay que apoyarse en los... El original, Hay que apoyarse en el origen. en los libros que te ayudan, ¿no? En los comentarios bíblicos y ellos, pero... ¿No me doy a entender? No falla. Entonces, error, si fuera un error, desde el principio ya había tenido un error, ¿o no? Pero ahora, el mensaje en sí tiene error. No. No. Ahora, en la traducción vienen dificultades de traducción, sea un verbo, sea el tiempo del verbo, si es pasado, si es presente, si el verbo está... observa esto. Y vio Juan. En el Apocalipsis. Y yo Juan vi. Él está viendo. Ahora una pregunta, Violeta. Juan estaba viendo ¿qué? La santa ciudad. Ya. Ahora, él está viendo algo del futuro. Pero lo está hablando como si fuera presente. Y yo vi cómo pasaba. Sí, pero Ya lo vi. él está en el tiempo de qué. Cuando Cristo lo llaman, él está en el tiempo qué. Eterno. Ahí presente. Presente, ¿verdad? Y yo Juan vi. Ya. Ahora, él está en la dimensión presente, Hablando pero él está viendo el futuro. Ajá. Dime, Y lo relata como algo que acaba de ocurrir. ¿tú me estás entendiendo? Entonces, hay que tener cuidado cómo traducimos las cosas. Por eso yo digo que el punto está es en la traducción, la dificultad de traducción. No hay error en las palabras de Dios. No hay. Y yo Juan vi, él está en el presente, pero él está viendo el futuro. Tremendo. Está aquí en el presente, pero está viendo el futuro. Fue sacado del cuerpo, pero está en el presente cuando Dios lo llama en su tiempo. Estoy hablando en su tiempo, cuando Dios lo llama en el presente, pero viendo el futuro. ¿Me entiendes? Tremendo. Igual que Isaías también. Entonces, son cosas. En otras palabras, Dios permite que él vea el futuro Estando en el presente. estando en el presente. En su época estoy hablando, porque ya su época es pasada. Claro. Por ejemplo, una persona tiene una visión ahora de cosas que van a acontecer. Él está viendo el futuro, pero está en el presente. Está en el presente. Exactamente.
Igual que Isaías también, ¿no? Isaías. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hacen traducciones, a veces se cometen dificultades. O no ha sido traducido en el tiempo correcto, o no de la manera correcta. Pero una dificultad no se cometería, se encontrarían Esa- dificultades. y se encuentran. Se encuentran dificultades. ¿Me entiendes? Se encuentran porque cuando tú vas a los originales, a los idiomas originales, tú te das cuenta de una vez. ¿Me entiendes? Sigamos. Me quedé en... Ante Dios. Aunque Dios se valió de la vida y el estilo de los autores humanos para dar variedad, interés y claridad a su mensaje, ningún detalle de la revelación es superfluo o erróneo. Más adelante aparecen dos pasajes que explican esta coautoría. En el primer pasaje vemos que Dios expresó su mensaje a través de la boca del profeta. En el segundo, Pedro nos asegura que ningún profeta registró sus propias teorías e interpretaciones, sino que cada uno habló de parte de Dios al ser movido por el Espíritu Santo. ¿Hablo de parte de quién? De Dios. Dios. Ahora, el Espíritu Santo no se equivoca. Amén. Por eso yo digo, la Biblia no tiene errores. Dios no se equivoca. Por eso es que digo que la dificultad viene en la traducción. Y es por causa de la debilidad de los idiomas. Sí, porque que, por ejemplo, si hay una palabra en el hebreo y no existe en el español, ¿cómo traducimos? ¿Eh? ¿Es Violeta? Estoy analizando el término que acabo de utilizar, pero sí. Debilidad en el idioma, porque es una debilidad. Limitaciones del idioma. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una palabra en el hebreo o en el griego que no existe en el español, Ya está. ¿qué tienen que hacer los traductores? O usar una que se acerque, pero no es. Ah, Te acerca, y pero no. ahora viene el punto, la forma como se traduce la oración. Porque la oración del hebreo y del arameo y del hebreo se tiene que traducir en otro idioma, pero tiene que traducirse conforme a la ley de qué. ¿De interpretación gramatical o de De- gramática? ¿De qué idioma? ¿Qué es eso? Del nuestro no. Entonces ya tú sabes que matices se pueden perder, ¿o no? Sí. Entonces, Y que el idioma evoluciona. por eso es que yo llamo dificultades de traducciones o dificultad de traducción. Por eso es que las otras personas inventan a su criterio qué quiere decir eso y lo aplican tal como ellos creen. Por eso es importante estudiar la Biblia, para evitarse esos fallos, esa problemática. No, porque el ser humano es un ser dinámico. Sí. Todo cambia alrededor de él. Y esto, moverlo. No, el idioma va desarrollándose y evolucionando. Y uno de los idiomas que podemos ver que ha evolucionado y que haya mantenido es el griego. Es el griego. Tú tienes griego clásico, el griego antiguo, el griego clásico y el griego koiné y el griego moderno. Tú lo tienes ahí. Y ahí está. ¿Qué tan lejos está el griego moderno o sería el que usan actualmente? Sí, el griego moderno es actualmente. ¿Qué tan lejos está del griego? Koiné. Antes del koiné está él. El clásico, el clásico. Claro, porque a partir del oficial, pues... Y habían tres, habían varios, pero habían tres dialectos. El ático, el jónico y el jónico, el ático, ¿no? Aquí no, eso no es. ¿Pero qué tan lejos están? Bueno, está un poquito lejos, sí. O sea, la persona que Porque ya utiliza el los griego acentos- moderno, ¿entiende algo del...? Sí, sí lo entienden. Pero los acentos no son muy usados. ¿Qué tan La fonética es diferente. O sea que para los griegos es muy fácil estudiar la palabra. Puede ser, pero no puedo decir que sí, porque es como Pues decir... es que es su mismo idioma. No, pero no quiere decir que sea fácil, porque sea su propio idioma. Porque una cosa es el estudio de la Biblia, entenderla, no quiere decir que porque tú poseas el idioma natal o el idioma en que se escribió sea fácil para ti. Porque es que el espíritu de la palabra tú no lo tienes.
Exactamente. No, pero yo Ahora, me si tú refiero eres que cristiano, sí, si tú eres, a eso me se te refiero. facilita, sí. Eso sí. Tiene facilidad. Aún yo estuve hablando con una griega y me dijo, no es fácil, ¿no? Porque ella dice, mira, yo estaba estudiando ese griego y no lo entendía. Muy complicado, me dijo. Ella me dijo, muy complicado para mí. Imagínate para nosotros. Me dijo ella que es griega. Entonces sigamos. Pero la Biblia, ¿cuál es la Biblia que su significado es más certero a todas las traducciones? ¿La Valera? Por eso es que tener, por eso es que Varias, por pero eso- ¿cuál es la por eso- que oye, más? Por eso es que yo le digo a ustedes, tengan varias traducciones. Yo creo que la textual La es- textual es buena. A la textual, ¿eh? La de Jerusalén es buena. La de Jerusalén. Y las nuevas traducciones que están saliendo, algunas traducen muy bien muchos textos, o la mayoría. la de Jerusalén. Y la Reina Valera del 1960 es la que más se usa. Por eso yo recomiendo siempre que tengan Jerusalén. Diferentes opciones. 5, 6 o 7, quizás hasta 10 traducciones. So, Según Jerusalén. Jerusalén, Biblia. Entonces, sí, la Biblia de Jerusalén. La textual es muy No, buena. online. Textual. Online. Y la Biblia de Jerusalén tiene los libros apócrifos, ¿eh? Y deuterocanónicos. Ah, sí. Pero- Y esa de Dios habla hoy también tiene eso. Solo Jerusalén. También, pero Qué nueva. si tú analizas su traducción, No, él dijo la La Biblia de nueva. Jerusalén. tiene muchas cosas muy buenas para entenderla. Por eso hay que compensarla con otras traducciones. Si usted no maneja el griego o el hebreo o el arameo, Métese. o no tiene un conocimiento, no tiene diccionario, entonces hay que usar diferentes traducciones y en la que más por el contexto usted se va a dar cuenta, y también con diccionario usted va a investigar y se va a dar cuenta la que más está cerca del contexto ¿Pero la bíblico. Biblia es Jerusalén sola o la Jerusalén habla hoy? Las dos también, las dos. Porque, Toda ¿sabes Jerusalén. ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que quiero decir es, la traducción son buenas. Aunque, vuelvo y repito, son Biblias que tienen los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos, ¿eh? No se olvide de eso, por si se lo ya. encuentra. Entonces, Sí. por si se lo encuentra. Ah, no, la de Jerusalén y la Kadosh, es la misma, ¿no? ¿Eh? Es la misma, la Kadosh. ¿La Kadosh de Jerusalén? Kadosh también es buena. No, la Kadosh también es Son buena. diferentes, ¿no? Sí, sí, pero también es buena. Sí, la Biblia Kadosh. Pero yo, Kadosh es la que utiliza- oiga, lo que quiero decirle con esto, es, mientras más traducción usted tenga, lo mejor. Y usted compara. Ya la tengo. Sigamos. Ah, sí. ¿La cual tiene? Ya no hay que comprarla. La La Biblia de Jerusalén. Jerusalén. Ok, léame por ejemplo en la Biblia. Ahora, bien. Léame por ejemplo. Yo tengo la Kadosh. Léame por ejemplo. Tengo la Kadosh. Aquí por favor, léame por ejemplo el Apocalipsis capítulo 12, versículo 18. 12, 18. La de Jerusalén. Yo lo voy a bajar también. 12, 18. A ver, aquí Pero eso pasó. Lo voy a bajar con la tabla. 12, 18. Kadosh. 12, 18. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? El 12, 18. En la Kadosh. Apocalipsis 12, 18. ¿no? Sí. Eso no necesita de comprar la Dice, Biblia aquí. yo ya está. estaba en pie sobre la arena del mar. Ahora a usted, Yolandi, búsqueme el capítulo 18, el versículo 18 del capítulo 12 de la Reina Valera del 1960. ¿En dónde? ¿El teléfono? Ahí en su Ah, Biblia. ¿cómo? ¿Apocalipsis 18? Apocalipsis 12, versículo 18, para que usted vea. Apocalipsis 12, versículo 18. Sí. ¿Dónde está? El de usted queda en el 17. No hay, pastor. No hay, ¿verdad? No hay. Ahora Sí, yo no hay, tuve. yo sabía. La Kadosh y la Jerusalén. Yo sabía. ¿Y ese sí tiene? Sí. ¿Dónde que está? 12, ¿Por qué 18. entonces, pastor? Sí, ¿Por qué? 12, 18, espera. Está juntado en el 17, ¿no? No sé. Dígame, léamelo, por ¿El favor. 17? Capítulo 12, versículo 18. No, pues lo tengo en el 17, no lo tengo. No, léamelo en el 17, a ver qué dice. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yahvé y dan testimonio a Yeshua. Ahora léame el versículo 1 del capítulo 13, a ver. ¿Qué dice? Entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar. Ahí hay dificultad. Pues mira, la Y ya. textual. Aló, ahí hay dificultad porque, mira, observa esto, ahí hay dificultad porque allí se aclara quién es que se para a la orilla del mar, que es el dragón. Aquí. Sí. Y Puede volar. Juan simplemente está viendo como espectador. La primera. Porque quien se para allí es el dragón. Para levantar así su imperio, el último imperio. Aparece uno. Sí. Ya dice, sí.
La 18. Entonces no es esa, hermana. ¿Qué dice? Porque dice Biblia de La Jerusalén, bestia. Sí. católica. Sí, no, porque esa. ¿Es esa? Sí, sí, es esa. Yo estaba en pie sobre la arena del mar. ¿Quién estaba en pie sobre la arena del mar? Ahora, Juan. ahora léame el versículo 18 del capítulo 12. 2:18. Dios, 12, 18, sí. 12, 18. Sí. Eso es lo que está leyendo. Eso es porque leí. No, de la otra del Kadosh. No, No, yo tengo el Kadosh. Ella lo tiene. ¿Y usted cuál fue la que me leyó antes? Jerusalén. Solo Jerusalén. Sí. ¿Esa es la que usted me está La leyendo? Biblia de Jerusalén. Pero esa la podemos leer, católica. Sí, la pueden leer, no hay ningún Pero sí es lo problema. mismo. Pero, oiga Pero bien, otro la pueden leer, pero tengan cuidado con los libros apócrifos. Ahora, y deuterocanónico. Ahora, el capítulo 12, versículo 18, dice así. Sí, como eso lo leía. ¿cómo dice, hermana? Yo estaba en pie sobre la arena del mar. Ahora, del capítulo 12. 12, 18. Ahora, léame el capítulo 13, versículo 1. Ve. 13:1. No me cuesta aprender a usar. 13:1. 13:1, ¿no? Sí. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. También hay dificultad porque en realidad Es el dragón. es el dragón. Aquí yo tengo 3 versiones. Vamos a ver cómo dice aquí. Este Nuevo Testamento está en 3 versiones. Esa está buena, está bien, me gusta. Esa es multiversión, ¿verdad? Sí. Aquí está. ¿Sí, no? Miren, yo tengo la versión. Observe esto. Observe esto. Voy a leer 2 versiones. Primero, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Perdón. Versículo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir de la arena del mar. En el 17 del capítulo 12 se ve que es el dragón. En el capítulo 13, versículo 1, se va a entender cómo que es Juan, ¿eh? Ahora voy a leer otra versión. Aquí mismo. Dice. Capítulo 12, versículo 18. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Ah, ¿quién es ese? ¿Eh? ¿Qué versión? Que la Porque versión. ella dice otra cosa, ya no es Juan. Entonces yo me paré a la orilla del mar, eso es sea, Juan. Pero si dice, y el dragón se plantó en la orilla del mar, y eso es otra cosa. Ese es el diablo. Tengo la traducción. El anticristo. Oiga, aquí el texto. Traducción Reina Valera 1995. Ahí dice el dragón se paró. Traducción interconfesional Dios habla hoy. Revisión del 2002. Y al final, ¿quién se paró? Entonces, el que se paró fue el dragón. El dragón. Y dice, vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas. Entonces, está claro que se está tratando del dragón, no de Juan. ¿Está entendiendo? Bueno, uno también puede escuchar la Biblia en audio. Sí, ¿cierto? también. Todo el tiempo, lo mismo. Sí, lo que usted quiera. Claro. Pero que le Por escuche todas. porque por la fe. El Sí. oír viene por... Por la La fe viene por el oír. Ahora, el punto está que estos son dificultades de traducciones. Pero a través de estudios, a través de investigación, nos damos cuenta de que la Biblia en realidad no tiene errores, sino dificultades de traducciones. Por ejemplo, la palabra theoneutos, que el Espíritu Santo creó ¿Qué quiere decir? o inventó cuando Theoneutos, inspiración. estaba traduciendo la carta de Timoteo. Perdón, estaba inspirando la carta a Timoteo a través de Pablo. Entonces nos damos cuenta de que en realidad puede haber dificultad de traducciones por las palabras. Como en el tiempo que se tradujo, fue traducido debidamente de la manera debida. Pero ahora viene otra complicación. Está conforme las reglas de la gramática del idioma cual se está traduciendo. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? ¿De qué forma está literal o dinámica? ¿Tiene la textual ahí, varón? Aquí está todo para uno escuchar. ¿Quién tiene la textual ahí? Josefina, ¿dónde cuál? ¿Tú lo tienes ahí? ¿Quién tiene la textual ahí? Eso lo mantiene yo. Para que usted vea. ¿Nadie tiene la textual ahí? Puede salir. ¿No lo traes? En la casa. Ok. Qué triste para hacer No, otro. la tiene ahí en el celular. Para dar otro ejemplo
de dificultad de Como traducción. yo ahorita casi no ¿Qué veo, capítulo? entonces, Capítulo San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. La textual tiene- Sí, la textual, para que usted vea. Y yo le voy a leer aquí. Yo la voy a bajar también. Dale, hermana, lo que sea. la textual, ay, Dios mío. El verbo, Yo la voy la a bajar palabra. o sea, aquí al celular. El principio era la palabra y la Sí, porque ese libro pesa mucho, pasa conmigo. Claro, Yo la leo en la casa ahí. eso sí está mejor. No, verdad, yo ahorita ya en la Biblia, me voy a bañar, la pongo. Estoy cocinando la Ah, claro. ¿La tiene, Violeta? Como Ya va. ya no veo muy bien. Entonces yo estaba pensando, ¿será verdad que yo esto mantengo escuchando todo el día, todo el día? Dentro de la palabra. Sí, yo escucho mucho el audio también de la Biblia. Es que es mejor. Para que usted vea. ¿Cuál es el que me dice que busquemos? La tecnología. Juan, ¿no? Juan 1:1. Juan. Ah, el logo. uno. En el principio era el logo. Ok. En un principio era el Logos. Y el Logos estaba ante Dios. Y Dios era el Logos. Páreme ahí. ¿Hicieron la traducción ahí? ¿Eh? ¿Hicieron la traducción? No, No. ¿Qué hicieron? colocaron El término que no tiene una equivalencia lo dejaron tal. No, hicieron una transliteración. Transliteración. Eso fue lo que hicieron. una En una transliteración se usa la palabra del idioma, ¿cómo es transi? Transliteración. hace una transliteración. Transliteración. Se usa la palabra del idioma, ¿me entiende? Por ejemplo, la palabra logos es griego. Sí. Original. Logos, originalmente logos. Ahora, no usan la L de griego, sino la L español. No usan la G, sino que usan la del español, sino, no la del griego, sino la del español. Y ponen logos, ¿verdad? Entonces, para ver, En español. Pero no han traducido, si quiere leer. sino que han hecho una transliteración. Ahora, cuando leemos en esta traducción, 1995, Reina Valera dice, en el principio ya existía la palabra. O mejor dicho, del 2002 Dios hablaba. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Y era Dios. ¿Y era qué? Dios. Dios. Aquí se está haciendo la traducción directamente del griego. La palabra logos, en el griego, cuando se traduce al español, es palabra. Porque, observa esto. Leo ahora Reina Valera. Dice, en el principio era el verbo. Si traducimos directamente del griego al español, es palabra. Pero verbos, el latín. Verbum. ¿Está entendiendo? Entonces, eso viene por la influencia de la Vulgata latina cuando el latín Jerónimo. predominó más que el griego. Ahora vamos a leer ahí mismo capítulo 1, versículo 18, 1:18. en la textual. Ahí va. Capítulo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo reveló. El unigénito Dios. Ya. ¿Quién es el unigénito Dios? Cristo. Ahora léamelo ahí en el capítulo, en la Reina Valera 1960 para que usted vea, No sé yo. por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo Cristo. que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero aquí dice el unigénito ¿qué? Dios. Ahora yo voy a leer del 2000, Dios ha hablado. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora leo la otra versión. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, Wow.
nos lo ha dado a conocer. So, ¿esa cuál es? La primera leí la Reina Valeria y la después por otra Dios habla hoy. So, Dios habla hoy, es buena Biblia. sí, Do- es do- como más... Yo la tengo. Oiga, Yo la 2002. Dios habla hoy. Oye, qué traducción. 2002. Sí, cierto. Ahora, Poderosa. 2002. Ay, qué lindo, ¿no? Yo la leo. Ahora, ¿Te entiende? Bien. ahora, ¿usted entiende ahora por qué hay dificultades? Cuando le digan, no, porque la Biblia no es la palabra de Dios. No, lo que pasa es también una cosa. Si hay un idioma rico en palabras, se llama el griego. Ok. Rico. Es una lengua muy rica. Yo pensé que esa Biblia, por lo que tenía los libros Apócrifos. Entonces, pensé que no era buena, Yo también. No. pero es buenísima. Dios habla hoy. aquí. Yo tengo el 18 aquí Entendible. en el Voy a Kadosh. comprar esa Biblia. Sí, más Dice, sencilla. Hermano, la baja aquí. nadie ha visto jamás a No Yahvé, necesitas gafas. pero el único e incomparable Hijo, quien es idéntico con Yahvé, está al lado del Padre. Él le ha dado a conocer. También es bien. Esa era la 2. La Kadosh. ¿Está aquí? Ahora. Wow. ¿Se entendió esto de la dificultad de traducción? Sí. Un poquito. Claro. De que cuando le digan por ahí que la Biblia tiene errores, usted dice, no, usted no está entendiendo algo. Ya, el error es suyo. Bueno, entonces uno con estas Biblias, si de pronto no tiene a veces tanta dificultad para entender algunos Textos. textos, uno recurre a esa Biblia y ya quedó claro lo que Sí, dice ahí. exactamente. Pero vaya comparando cuál le dé más, Exactamente. sustancia de originalidad del texto. Porque es que es el libro de Daniel, ese libro es muy difícil. De Daniel. Hay que leerlo en el Espíritu. Pero es difícil. Mire, yo le voy a dar una clase a usted del libro de Daniel y usted verá. Solo una. Oye, no, el libro. Y usted verá cuando se le explique qué lindo es ese libro. Sí, es lindo, yo no estoy diciendo Y que lo es hermoso. difícil de, Claro, de claro, para entender. uno, sí. Depende. O sea, porque yo pues lo leo en el espíritu, porque la carne imagina menos. Ay, sí que no. Sale. No, oiga bien. Oiga, nosotros vamos a estudiar un poquito de catología a su tiempo. Pues vamos a seguir, vamos a terminar aquí, por favor. ¿Dónde estamos? He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 de Pedro 1, 20 al 21. 20-21. Actividad 14. Encierra en un círculo la letra de cada frase que completa correctamente la siguiente afirmación. Déme la correcta. Y léamela, por favor. Yo tengo todas menos la A. Sí, ¿qué sería dice? la B. Nunca dijeron su propia interpretación, pero estuvieron bajo total dirección del Espíritu Santo cuando escribieron. Grábese eso muy bien. Sigamos. Estuvieron tan gobernados por el Espíritu Santo que los textos que escribieron no reflejan errores de fe o de hecho. Grábese eso muy bien. Sigamos. Acá es. Fueron coautores de los libros y cartas de la Biblia y produjeron un mensaje inspirado que se enseña a través de la vida de las personas. Grábese eso también. Sigamos. ¿La de también no? ¿La de? Sí, todas menos la A. Bueno, va. Ya. Distinguir entre las definiciones de inspiración verbal plenaria, infalible e equivocada. Inequívoca. 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 No equivoco. No te equivoques. No te equivoques. Aquí, por favor, ponga atención. Hermanos, pongan atención a estos. Inequívoca. Mejor poner inerrante, que es mejor. Inerrante es la mejor para evitarse complicaciones. Hermanos, pongan atención a estos términos que yo he visto que le han hecho preguntas con estos términos a ciertos predicadores y se quedan como en el aire. Porque hay términos, ¿verdad?, que son un poquito difíciles de entender, pero es bueno cuando nosotros lo tenemos enfrente que lo sabemos definir. Amén. Por favor, Violeta. El alcance de la inspiración. Recuerdo haber preguntado a un profesor liberal por qué él no creía en la inspiración de la Biblia. Para mi sorpresa, el profesor respondió: "Oh, yo sí creo en ella". Realmente me quedé pasmado. Yo sabía que él rechazaba grandes porciones de las escrituras que no consideraba inspiradas.
parecía que no estábamos comunicándonos claramente. Lo que yo debía haberle preguntado era, ¿cree usted que la Biblia es completamente inspirada? El aceptar la Biblia como parcialmente inspirada o inspirada en un nivel más bajo que la autoridad absoluta no es la actitud adecuada para su correcta interpretación. Uno debe creer que, palabra por palabra, la Biblia es inspirada, que enteramente constituye la revelación de Dios y que no contiene errores en hechos históricos, científicos o en asuntos de fe o conducta. Ahora entiéndase que la falsa llamada ciencia sí está en contra de la Biblia porque es una falsa ciencia. Claro. Y los científicos que odian a Dios y que son enemigos de Dios sí se oponen a las escrituras. Entienda eso. Que si hay científicos que están en contra totalmente de las escrituras. Otra gente tenemos los ateos. Esa persona dice que no existe Dios. Pero la ciencia, la verdadera ciencia, en otras palabras, confirma lo que ya la Biblia dice. Y muchas veces lo ha confirmado. Sigamos. Esto nos conduce a utilizar 4 palabras para describir el nivel de inspiración de las escrituras. Verbal, plenaria, infalible, E inequívoca. inerrante. Inerrante, mejor. Sí. Verbal. Inerrante. Verbal, la creencia de que cada palabra de la Biblia es inspirada en sus autógrafos. Autógrafos son los manuscritos originales en los cuales se escribieron primero, ¿eh? Manuscrito original de un libro de la Biblia escrito por el mismo autor. ¿Me doy a entender? No hay autógrafos existentes. No. No hay. Tenemos copias de copias de copias. Pero sí tenemos los idiomas originales. Ah. ¿Se entiende? Ahora, Dios mío. tenemos que entender algo aquí. Tenemos que entender algo y es lo siguiente. Por eso hay que entender la situación de la inspiración. El Espíritu Santo cuando inspiró también controló de que cada palabra sea escrita como Él la estaba inspirando en ese momento. Wow. Para que no haya un error humano. Y aquí que viene el punto que la gente no entiende. Ay, la gente. Cuando vienen las traducciones, vienen dificultades. O cuando se hacen copias, se falta una letra o el hombre. Pero en el original, cuando el Espíritu Santo inspiró, allí no hubo ningún error. Y aunque sea una traducción, tenemos el mensaje que es infalible. El contenido, que eso es lo importante. Las traducciones son importantes y son buenas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Me doy a entender? Que las dificultades de traducción están ahí, eso lo entendemos. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Sigamos. Una creencia contraria, sostenida por algunos, es que solamente los pensamientos ¿Dónde está leyendo, hermano? en verbal, Sí, la creencia ok. de que cada palabra de la Biblia Sí. es inspirada en sus autógrafos, que son los manuscritos originales de la pluma de los autores. Es llamada inspiración verbal. Se llama inspiración verbal, ¿eh? Mantenga eso. ¿Qué es inspiración verbal? Que Manuscritos. cada palabra de la Biblia es inspirada. Sí. Cada palabra. Que fue escrita por los autores. No el conjunto, pero es cada, palabra. Como dicen algunos. Bueno, la palabra... La idea. Sí, pero, no, pero algunos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. En toda su totalidad. ¿Es correcto eso? No, A ver, vaya. cada palabra. Cada palabra. Cuando te digan eso, Inspirada cada por- palabra.
cada palabra que es inspirada por el Mira como dice Espíritu Mateo Sí, 5:18. cada Diga, palabra varón. es inspirada. Inspirada Sí. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo ¿Entendió? Se ha cumplido. Sigamos. Cada palabra Es inspirada. es inspirada por Sí. Eso es verbal. Sí. Eso es verbal. Vea, Ahora Mateo 5:18 lo dice bien claro. Léalo con fuerza, hermano, otra vez. una, Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hoja ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ah, se va hasta ahí todavía. Tilde. Lo que está diciendo es la precisión Precisión. con lo que se va a cumplir todo lo que está escrito. Amén. Wow. Wow. Que no va a caer nada por el suelo. Porque Él envía su palabra y da resultado para cual Él la ha enviado. Ahora hay que entender algo. Por eso que yo digo, a mí me gusta la profecía bíblica. Yo amo la profecía bíblica, me fascina. Hermanos, cuando usted ve con sus propios ojos que hace 2000 y tantos años atrás, casi 3000 años, un hombre dijo, vamos a decir 2018 años, 2000 y tantos años, o vamos a decir 1900, casi 1900 a 2000 años. Juan dice que no podrán comprar ni vender el que no tenga la marca. Y que usted vea que está hablando de un sistema financiero electrónico digital. Y que hoy en día la tecnología sea capaz de cumplir esa profecía. Cuando Daniel allá atrás le interpreta el sueño a Nabucodonosor, en el capítulo 2 de la estatua, que vendrá un nuevo orden mundial de 10 reinos, de 10 reyes juntos, y a la cabeza estará el anticristo. Y en el capítulo 7, versículos 7 y 8, la bestia indescriptible de 10 cuernos, y el cuerno pequeño, un imperio, 10 reyes, y el anticristo. Y vemos que eso está cogiendo forma. Hermanos, ni una tilde, ni una jota caerá de la palabra de Dios. En otra palabra, eso va a cumplir de la A hasta la Z, tal como se ha dicho se va a cumplir. Gloria a Dios. No, nada va a fallar allí. Por eso cuando Dios habla, habló Dios. Como dice aquí bien claro. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. La palabra de cierto os digo, en el original dice, seguro, seguro te digo. Amén, amén te digo. Seguro, seguro te digo. Seguro, seguro te digo. Wow. 100%. Así mismo. ¿Y quién es que lo está diciendo? Dios. Yeshua. Y Él no miente. Seguro, seguro te digo. Él no miente. Porque no es un hombre. Él es el poderoso. Él es el poderoso. Entonces, la Biblia, desde la G hasta la A, Génesis, Apocalipsis, porque nosotros comenzamos con A, allí se comenzó con la G. Depende del idioma, ¿no? Sí, Génesis, Apocalipsis. O sea, la G hasta la, hacia De el la idioma. G hasta la O. Depende del idioma. Oye, Por eso es que se va a varía cumplir. en otra parte. Oye, se va a cumplir. Claro, ¿ves? Hermano, todo esto se profetizó. Ya el futuro, en la Biblia, aclara cómo será el futuro. Oye, hasta dónde llega Dios con nosotros. Que nos dé a entender a nosotros el futuro. Y lo más duro, que hay un grupito de locos, no solo es verdad. Óyeme, Son necios. Qué loco. guerra y rumores de guerra. Oye, no Ahorita siempre ha visto mismo. guerra, como ahora. No. No, las dimensiones es lo que diferencia. Porque todo el mundo dice, siempre ha habido conflicto, pero no con las dimensiones Dimensiones. actuales. Que ¿Entendí? ya abarca el globo. ¿Entiendes? Y la tecnología. Y dime tú, que un hombre llamado Daniel diga, y la ciencia aumentará, el conocimiento va a explotar. ¿Ya? Estuvieron pasivos hasta el 20 o 50. Y de ahí en 60, 70 años, todo lo que... Hemos descubierto.
No son, sí, el Señor ha permitido Ahora, que... aquí se aumentaba. Ahora, mira, usted lo está viendo directamente en el otro lado del mundo. Demasiado. Eso es ciencia, me están viendo del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo, de aquel lado ya. Me están viendo. En Japón, en la China, lo están viendo usted por ahí. Entonces la pregunta es, la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué dudar de la Biblia? Dime, Necios, necios, exactamente. de verdad necios. ¿Por qué? Si ya el futuro llevar la está contraria. determinado ahí. La contra es necedad. Y yo no sé por qué la gente hoy en día, esos predicadores no hablan de Apocalipsis, porque aquí yo lo digo. Cuando un predicador tiene problemas en esa área con Apocalipsis, con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, de parte profética, con los acontecimientos finales, hermano, ahí hay problema. Porque ¿para qué sirve la profecía? Si no es para preparar y alertar al pueblo y para aumentar la santidad del pueblo en su relación con Dios. No, y ellos terminan reflejando lo que hay, reflejando la cultura. No, porque es que le mete miedo a la gente. La gente se asusta, me está metiendo miedo. Van ahí y no van a diezmar. No, yo no voy a esa iglesia porque allí me meten miedo. Bueno, está bien. Sigamos. Continuando con verbal, Sí, sí. una creencia contraria sostenida por algunos es que solamente los pensamientos que hay detrás de las palabras son inspirados. ¿Solamente los pensamientos? No, Todas las cada palabras. palabra. Cada palabra. Cada palabra. Sigamos. Plenaria. Cuando los eruditos hablan de la inspiración plenaria de la Biblia, están diciendo que toda ella es inspirada. Vea segundo libro de Timoteo 3:16. Entonces, todas ellas inspiradas. Vayamos allí. Quiero terminar este párrafo que es muy importante. Todas las escrituras son inspiradas. Todas Dios, ellas. para- Plenaria. Todas las escrituras. Verbal. Toda palabra. Plenaria. Todas las escrituras. ¿Qué dice Timoteo? 3:16. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada. Con fuerza, varón. Por Dios. Toda la escritura es inspirada por Plenaria. Dios y útil para Todas enseñar, las para escrituras redarguir, son para inspiradas. corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es Toda. Toda la escritura. A fin de Algunos, que- sí. A fin de que el hombre de Dios Todas sea las escrituras perfectamente, Es que es una escritura. Enteramente preparado enteramente preparado para toda buena obra. Chame. Ahora viene algo muy importante. Mira, mira, ¿sabes? Hermano, dice todas las escrituras. Y algunos dicen que cuando se refiere a escritura se refiere solamente al Antiguo Testamento. Wow. Ay, ya no sé. Qué fuerte. Ya no sé. Y yo lo entiendo. Oye eso. Todas las escrituras dicen, no, es el Antiguo Testamento. Un mesiánico. ¿Me entiendes? Sigamos. Plenaria viene de la palabra latina plenarius, que significa completo o lleno. Algunos afirman que la Biblia solo contiene la palabra de Dios en vez de ser la palabra de Dios. Estas personas insisten en que solamente son inspirados aquellos pasajes que hablan de la salvación. Otros dicen que existen niveles de inspiración. Las palabras de Cristo, por ejemplo, son más inspiradas que las genealogías del Antiguo Testamento. Luego de que la palabra de Cristo, desde luego que las palabras de Cristo ejercen una función más importante en nuestra fe que las genealogías de primero de Crónicas, pero ambas son igualmente inspiradas. Infalible. Cuando uno describe la Biblia como infalible, quiere decir que ésta no contiene errores en asuntos de fe y moral. Fe y moral. Sigamos. Salmo 19 del 7 al 9, Tito 1 al 2. Siga. Algunos han acusado a los autores de la Biblia de reflejar los prejuicios morales de su cultura en asuntos como la homosexualidad, pero no es así. Aunque una costumbre cultural puede ser usada para ilustrar una verdad y no para ser dada como una práctica normativa de la Iglesia, la norma moral de la Biblia es la misma de generación en generación. ¿Y cómo ha cambiado eso? Siga, hermana, porque el tiempo se nos va. Inerrante. Cuando hablamos de la exactitud de la Biblia en las esferas de la doctrina y la moral, nos estamos refiriendo a la infalibilidad. Cuando nos referimos a su veneración
en el área de los hechos históricos y científicos, decimos que es inerrante. Inerrante, que no tiene a lo infalible. Ambos, pero uno se refiere a la moral Ah, y a la inerrante fe, es y el moral. otro se refiere a los datos históricos Y científicos. O Siga. sea, son lo mismo, pero Inequívoco. diferentes datos. Datos Inequívoco. históricos. Siga. Inerrante. Los datos históricos y los sucesos reportados en la Biblia deben ser considerados hechos históricos. El arqueólogo puede equivocarse, pero Dios no. Del mismo modo, aunque la Biblia no debe ser vista como un texto de ciencia, ella no contradice los hechos científicos verdaderos, pero sí puede estar en desacuerdo con la opinión de los hombres de ciencia. Obviamente, si existieran errores en asuntos históricos y hechos científicos en las escrituras, toda su verdad estaría bajo sospecha. Cristo no dio cabida a tal duda cuando afirmó: y la escritura no puede ser quebrantada, en Juan 10:35. Del mismo modo, Proverbios 10:35 afirma que toda palabra de Dios es limpia. El estudiante debe de tener en cuenta que el hecho de que la Biblia sea inequívoca no descarta la posibilidad del lenguaje fenomenológico. Léamelo el párrafo que está al lado para que usted vea lo que significa eso. Lenguaje fenomenológico respecto a la interpretación bíblica se refiere a la forma en que los escritores de la Biblia escribían desde su propia perspectiva, la manera en que veían las cosas distinto a un punto de vista científico. Por ejemplo, ellos podían decir que el sol se levanta cuando, por supuesto, es la Tierra que gira alrededor del sol. Sigamos. Esto significa que entendemos que los escritores de la Biblia escribieron desde su punto de referencia y no de un hombre de ciencia moderna. Por ejemplo, cuando el salmista dice el sol se levanta, no solo está hablando científicamente, obviamente la tierra rota, el sol no se levanta. Sin embargo, está usando un método legítimo para comunicar una verdad. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, un ejemplo de esto es las figuras retóricas. Antropomorfismo, la mano de Dios, los ojos de Dios, le dan características humanas a Dios, ¿verdad? El hebraísmo, son formas de expresiones que hay en los idiomas desde el punto de vista de ellos, ¿me doy a entender? Entonces mucha gente no sabe esto y por eso dice que la Biblia contiene errores. Y aquí que viene el problema para el hombre. Sigamos, sin conocimiento. En otras palabras, el lenguaje de la Biblia para hablar de las ciencias está restringido al lenguaje del observador. No se trata de un preciso libro de ciencias, sino de la revelación de Dios en términos que las personas puedan comprender. ¿Está bien? Actividad 15. Subraya la alternativa correcta. Una genealogía del Antiguo Testamento y las palabras de Cristo son igualmente inspiradas. Inspiración